Buenas noches. Comenzamos esta segunda etapa de nuestra singladura por el bosque frondoso andalusí, que hemos intitulado Metafísica de Al-Ándalus. Diremos por qué. Hablaremos de Averroes y su conexión con Ibn Arabi. La ópera prima de Ibn Rus, Averroes, es el gran comentario, Tafsir al-Akbar, del libro de Ánima de Aristóteles y, sobre todo, una de las míticas frases que más ha pasado en la historia de la filosofía, que se encuentra en ese libro aristotélico que mencionaremos después. Lo haremos a la luz de un diálogo que existió realmente, lo comentaremos, entre Ibn Arabi y Averroes, las dos grandes luminarias, el filósofo y el sufí de Al-Ándalus, a través de la lectura de nuestro libro Sufismo Metafísico y Occidente, que pueden encontrar en Amazon. Hablaremos de ello, pero primero vamos a justificar por qué titulamos a esta segunda tanda de esta terna de 3 vídeos sobre el pensamiento andalusí. El primero ya lo hicimos, Ibn Khaldún, ahora la conexión Averroes-Ibn Arabi, y el último, el colofón, un diálogo entre Ibn Arabi y Heidegger en torno al concepto de humanismo, en ambos. ¿Por qué titulamos a este segundo vídeo Metafísica de Al-Ándalus? Cuando la metafísica es algo por sí mismo universal. Acertaba Heidegger cuando decía que no puede haber filosofía cristiana con un adjetivo, es filosofía y ya. Obviamente la metafísica, siendo el origen de la filosofía, pues mucho más. Tampoco hay tal cosa como filosofía árabe o metafísica de Al-Ándalus. Lo hemos hecho a conciencia, generar este equívoco, y diremos por qué. Punto 1. Desde un punto de vista, metafísica de Al-Ándalus alude a una especificidad, que es la especificidad andalusí, al margen de que metafísica hay una y solo una. Pero ahora vamos a concretar por qué nos hemos permitido esta licencia de poner este título. Para aludir a la especificidad andalusí, que en el campo propiamente histórico, su aportación a la filosofía consiste en, punto 1, la expresión de la filosofía, el pensamiento islámico y el sufismo en el lenguaje de la filosofía griega aristotélica, y punto 2, haber dado lugar a Occidente. Ese encuentro entre el mundo islámico andalusí, el mundo del sufismo especialmente, trasladado, expresado en los términos de la filosofía griega a través, sobre todo, de Avicena y después de Ibn Rus en Al-Ándalus, da lugar a la civilización occidental. La civilización occidental sería inexplicable sin ese encuentro en Al-Ándalus, en esa Córdoba mítica que vamos a ver. Sería imposible. A Suárez, Francisco Suárez, que es para Heidegger el que traslada la filosofía griega occidente al mundo moderno occidental y el nacimiento del occidente moderno, en su corpus bibliográfico y de fuentes citadas en sus disputaciones metafísicas, junto a Tomás de Aquino, que no puede faltar ahí, para alguien de su tradición, son Averroes y Avicena, las dos columnas que sostienen todo su edificio metafísico. Y así había sido en toda la escolástica del propio Tomás, y esa influencia de Suárez, como dice Heidegger, se traslada a toda la filosofía moderna. La otra razón por la que decimos metafísica del Andaluz es para aludir a otro tipo de especificidad, que es la especificidad dentro del Islam, dentro de la Umma, y es la siguiente, que Averroes y Ibn Arabi especialmente, Ibn Khaldún, es más marginal, pero su aportación es crucial, como vimos en el primer vídeo, tanto para Occidente, la historiografía, como la idea de nación en el mundo islámico. Remitimos a esta primera tanda, este primer vídeo que hicimos. Averroes e Ibn Arabi son significativos a nivel de Umma, de lo que representa la civilización islámica, porque son el centro teórico expositivo, el centro expositivo a nivel teórico tanto de la filosofía como del sufismo en el Islam. Entonces, si el primer punto que justifica este título es la centralidad en su aportación a Occidente y al desarrollo de la metafísica occidental y esa especificidad de expresarse en modo griego, la segunda especificidad es ser el centro teórico
de la UMA. El centro teórico, no decimos que ostenten el centro operativo, que eso está en FES, sería otro tema a tratar, pero el centro de exposición teórica fue Al-Ándalus y especialmente el Sheikh Al-Akbar, ¿no? Ibn Arabi, a nivel de exposición teórica. Dicho esto, justificado este título, vamos a pasar a hablar de Averroes y su relación con Ibn Arabi. Aquí tenemos la carátula con la que presentamos este vídeo, Pensamiento andalusí, traslación de metafísica akbariana a la filosofía de Averroes. Esto se podría decir también al revés. Aquí vemos de fondo los arcos de selva cordobesa, que diría Góngora, era capellán de la mezquita, ahora catedral, mezquita catedral de Córdoba, el poeta Góngora. Una belleza de perderse en esas, de ahí nace el concepto de la poesía gongorina de Silvas, por las selvas que representa este bosque frondoso, selvático, de arcos de mezquita cordobesa, ¿no? Pero esto lo podríamos decir al revés, no una traslación del sufismo en términos filosóficos aristotélicos averroístas, sino al revés, la traslación de la filosofía al sufismo metafísico y orientarse, orientarse la filosofía en el laberinto del sufismo metafísico akbariano de Ibn Arabi, gracias a esta linterna provisional que puede ser el utensilio de la filosofía para orientarse en esa selva frondosa, ¿no? En este claro bosque en el que estamos. Subtitulamos Diálogo mítico en la Córdoba califal de Al-Ándalus. Ese diálogo se produjo realmente. Vamos a hablar de ese diálogo que se produjo aquí, en Córdoba, en el libro de Enrique Corbén, La imaginación creadora. Es una monografía y biografía sobre Ibn Arabi. Allí encontramos una famosa confesión de Ibn Arabi a propósito del primer encuentro. El segundo encuentro que tuvo en su vida con Averroes fue en el funeral de Averroes, precisamente. En ese primer encuentro hay aquel famoso incidente en el que Averroes le pregunta si está en lo cierto. Él ya reconocía a ese niño que era Ibn Arabi en aquel momento como un detentor de la sabiduría. Ibn Arabi, aquella lacónica y famosa respuesta mítica, sí y no, sí y luego añadió no, que resume, por cierto, la filosofía del Fusus al-Hikam de Ibn Arabi. Pero luego el propio Ibn Arabi nos añade, tal y como nos relata Enrique Corbén, vamos a leer, ponemos comillas, dice Ibn Arabi, describe, atención, porque es fundamental para entender la filosofía de Averroes, cómo Averroes reconoció en Ibn Arabi aquel que había realizado esa unión, istisal lo llama en árabe, utilizando ese término sufí, con el entendimiento agente. Que esa unión con el entendimiento agente, núcleo de la filosofía de Ibn Hayyan, Ibn Pace, y que luego retoma Averroes, Ibn Rus, no hay que entenderla como una unión sustancial, ontológica. Eso sería idolatría, no hay una asociación de este tipo. En realidad, a nivel, de hecho, no hay algo así como ontología en el sufismo, pero a nivel filosófico averroísta, esta unión es una metáfora para expresar una unión en el plano epistemológico, no en el plano ontológico. Una unión en el plano epistemológico significa lo que en su libro de la Taif, el famoso sufi Shadili y akbariano Ibn Atal al-Iskandari llama, frente a los equívocos unionistas que llevan a la idolatría panteísta, lo llama el testimonio, ¿no? Mushahada, esta unión en el testimonio, ¿no? Que es lo que denominamos unión epistemológica. A ese tipo de unión se refiere en términos filosóficos precisamente a Averroes cuando habla de la unión del conocedor, del individuo con el entendimiento agente. Pues bien, Averroes Ibn Rus reconoce en Ibn Arabi a uno, el único que ha visto en toda su vida y que él creía que no iba a encontrar nunca, reconoce en Ibn Arabi a uno de aquellos que, como él teóricamente suponía que debía existir, a uno de aquellos que realizaron tal unión con comillas, de esa unión epistemológica, unión de testimonio. Aprovechamos para ya anunciar que en el sufismo Ibn Arabi, como dice el Fusus al-Hikam, si desapareciera esa figura, para Ibn Arabi y el sufismo es el polo, al-Insan al-Kamil, esa figura en la que se da esa unión, entre comillas, no es unión, o sea, es una manera de hablar, es una recepción del software, podemos decir así,
que representa el entendimiento agente, una unión de testimonio con el entendimiento agente, en la que solo hay el entendimiento agente y no el individuo. Si eso desaparece, ese testimonio desaparece, ese polo desaparece, dice Ibn Arabi en el primer capítulo de Fusul al-Hikam, se hunde toda la creación. Esto lo iremos desarrollando y lo entenderemos, este famoso lugar común sufí, y que en la propia filosofía de Averroes se conceptualiza, se racionaliza esa misma idea. Si el entendimiento agente no se sostiene, no hay inteligibles, si no hay inteligibles no hay entendimiento de la realidad, no hay sensible, no porque lo sensible se genere a partir de lo inteligible, sino porque, como diría Ibn Arabi, se coaccionan mutuamente y no podía entenderse el uno sin el otro. Pero para que haya inteligibles formas, no formas en el sentido de fenómeno de Suratun, que también lo emplea Ibn Arabi, sino formas en el sentido aristotélico que se suele usar de la palabra, si no hubiera tal cosa, tales ejemplares inteligibles, no habría mundo, pero esos ejemplares solo son posibles con un entendimiento agente, a que el Alfal lo llama Averroes, a que el Alawal lo llama Ibn Arabi, es decir, la razón actuante, formadora, y la razón primera, en los términos akbarianos. También Abdelkader Jilani utiliza esa expresión de aquel Alawal en su libro Sir al-Asrar. Sin tal cosa no habría tampoco inteligibles. No habría tampoco inteligibles. Y para que exista tal cosa, esos inteligibles han de estar de algún modo en hábito y de algún modo actualizados en una mente, una psique que es ya el entendimiento agente. Si eso no existiera, se hunde el mundo. Es decir, es como una computadora central que si se desconecta esa computadora central, se desconectan todas las computadoras parciales que derivan de esa computadora central. Luego ahondaremos en esa metáfora. Vamos a leer ahora lo que dice Ibn Arabi, una especie de bitácora, sobre ese encuentro y esto que acabamos de describir. Abrimos comillas. Más tarde, después de esta entrevista que tuvo conmigo, solicitó de mi padre que les pusiera si la opinión que él había formado de mí coincidía con la de mi padre o si era diferente. Porque como Averroes era un sabio filósofo consagrado a la reflexión, al estudio y a la investigación racional, no podía menos de dar gracias a Dios que le permitía vivir en un tiempo en el cual podía ver con sus propios ojos a un hombre que había entrado ignorante en el retiro espiritual para salir de él como había salido, sin el auxilio de enseñanza alguna, sin estudio, sin lectura, sin aprendizaje de ninguna especie. Por eso exclamó, ¿es este un estado psicológico cuya realidad, dice Averroes, abrimos comillas, según Ibn Arabi, abrimos comillas lo que dice Averroes de Ibn Arabi, ¿es este un estado psicológico cuya realidad nosotros hemos sostenido con pruebas racionales, pero sin que jamás hubiésemos conocido persona alguna que lo experimentase? Loado sea Dios, alhamdulillah, que nos hizo vivir en un tiempo en el cual existe una de esas personas dotadas de tal sentido místico, traduce aquí Corbett, capaces de abrir las cerraduras de sus puertas y que además me otorgó la gracia especial de verla con mis propios ojos. Cerramos comillas, esta declaración de Averroes, narrada, relatada por Ibn Arabi, en primera persona por Ibn Arabi, de este encuentro que tuvo con el padre de Ibn Arabi, pero también en persona con Ibn Arabi, es el primer encuentro, el único que tuvo en vida, el otro fue en el funeral, y Ibn Arabi nos lo relata. Es decir, que subraya aquí Ibn Arabi que él se define, y así lo ve Averroes, obviamente era un niño, como una persona ignorante en el sentido umilli, por cierto, como se dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Ignorante en qué sentido? Ignorante de la ciencia libresca, de la ciencia puramente teórica que tenía un racional como Averroes. Ignorante en ese sentido especulativo, reflexivo, de mero concepto, que diría Kant. Ignorante en ese campo de una enseñanza mediada, pero no ignorante en el sentido profundo de los inteligibles, de las matrices, de la realidad profunda y última de las cosas, los Ayan Zabitha, como lo llama Ibn Arabi, las esencias prefijadas o las ideas universales Amarokuliyya, las ideas universales platónicas. Entonces, Averroes se queda sorprendido de haber encontrado que este niño sí que dispone
de todo este conocimiento y él sabe que nadie se lo ha enseñado. Y este conocimiento que se adquiere sin que nadie se lo haya enseñado, salvo Dios a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, directamente o a través del Hider, que a su vez es a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su espíritu, sallallahu alaihi wasallam, esto es una ciencia que se llama ciencia infusa, ilmul ladunilla, ciencia infusa en el término que usaban los filósofos y los sufíes. Esta ciencia infusa que aparece en el Corán cuando se nos habla precisamente del Hider, que Hider tenía esta ciencia infusa es aquella que se transmite sin mediación alguna de enseñanza, sino directamente a través del espíritu del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o de alguno de sus intermediarios, califas, etc. Ibn Arabi poseía esta ciencia, ¿no? Lo está reconociendo Averroes, y esto decimos, como habíamos dicho antes, que Averroes se daba cuenta de que esa figura era necesaria. En su filosofía había demostrado, había dado la prueba a priori teórica de que debía existir esa figura. Después se alborotó, palabra árabe por cierto, al conocer en la empiria, en el mundo práctico, que realmente se le confirmó que eso era así porque conoció una persona, y no había un niño, que tenía ese conocimiento. Ese conocimiento que llama Averroes, pero sin ser unión, repetimos, istisal, con aquel alfal, el entendimiento agente, efectivamente Averroes no lo describe como una enseñanza teórica que se hace en una madrasa, por ejemplo, sino que es una ciencia infusa, que se transmite directamente por espíritu de Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam o a través de como Dios disponga, una tarbía espiritual, una enseñanza espiritual, pero no una enseñanza teorética al uso. Dicho esto, vamos a leer ahora el comentario que desarrolla Averroes, que le llevará a este reconocimiento a Ibn Arabi, pero que a pesar de eso nos dice después Ibn Arabi que no llegaría a su nivel y que había un velo sobre él, que es este velo racionalista, luego lo comentaremos al final, con lo que dice Kunawi, el discípulo y jalifa, sucesor e hijastro de Ibn Arabi. Vamos a leer la famosa cita que se encuentra de Ánima, que algunos dicen que es la más famosa cita de toda la historia de la filosofía. Decía Hegel en sus lecciones de la historia de la filosofía que toda la filosofía no es más que una apostilla de Platón. Podríamos hacer una perífrasis de esto apostillando a Hegel, valga la redundancia, hacer un remedio aquí y decir que toda la filosofía no es más que una apostilla de esta sentencia que se encuentra en el De Ánima, acerca del alma, acerca de la psique, del libro de Aristóteles. Vamos a leer esta cita y es la que da lugar a estas reflexiones que movilizarán a toda la Edad Media y a toda la escolástica y que llega hasta el mundo moderno y que es el centro, el núcleo de la reflexión del libro Tafsir al-Akbar, el gran comentario de Averroes sobre este libro de Ánima. Y el centro de ese libro aristotélico es esta cita, la vamos a leer. Abrimos comillas. Dice Aristóteles, existe por una parte el intelecto que se convierte en todas las cosas inteligibles y por otra el que las produce todas. Este último es como un hábito, como la luz, porque en cierto modo la luz hace que los colores en potencia se conviertan en colores en acto. Y este intelecto es separado, sin mezcla, impasible, pues es en sí mismo un acto. Cerramos comillas. Esto tan complejo mantuvo en vilo a todo el filosofar escolástico, llega hasta la modernidad. Averroes es el que da la solución a este enigma, no hay más. Aristóteles no da mayor explicación, sus copistas y glosadores tampoco, pero ya nos está dando pistas que aquí su metafísica, su sistema, entre comillas, averroísta, va compartimentando a partir de estas pistas que ha dado el filósofo Aristóteles. Y el comentador, como se le llama a Averroes, de Aristóteles precisamente, lo organiza. Primero quedémonos con la idea de luz que va a aparecer después cuando hablemos de Ibn Arabi.
que identifica a este entendimiento que produce el aquel alfal, este entendimiento agente, lo define así Aristóteles como que produce todas las cosas inteligibles, y gracias a todas las cosas inteligibles se entiende lo fenoménico, lo compara a la luz, Ibn Arabi, y luego habla de los colores que están en potencia, estos serían los inteligibles mismos, lo veremos también. Aquí, por cierto, hay que tener en cuenta que hay una idea platónica de la naturaleza del color, que Ibn Arabi también suscribe. Es interesante un libro que hace Corbett sobre un chiita. Nosotros no somos chiitas, pero aquí es interesante que en este libro, pues Corbett, creo que se llama el libro del sufismo iranio o algo así, esta naturaleza del color, que coincide con el platonismo, en el buen sentido y directo de la palabra, los colores en sí, existen en sí, no son digamos, una pura experiencia, sino que existen de manera innata. Y esto, la prueba de esta existencia de las ideas innatas es que en la facticidad, en el factum, siempre estamos con una gama, no con el rojo como tal, no con el rojo en sí, sino con una gama de rojo, un tipo de rojo, pero no el rojo como tal. De algún modo es la prueba de que tenemos un patrón de rojo para poder reconocer a toda la gama de rojos que nos vamos encontrando por ahí. Lo mismo pasa con las figuras geométricas. Pero por otro lado, hay que decir con Kant que para representarnos un número, una figura geométrica, un color, no basta con el mero concepto, ¿qué diría Kant? Sino que para que haya un juicio sintético a priori, es decir, un inteligible que tenga validez, que de algún modo sea real y no un flatus vocis nominalista, aunque su realidad evidentemente no es la misma que la del mundo fenoménico, pero que de algún modo, para que escape el chantaje analítico, nominalista, dialéctico, sofista, de que el lenguaje es mera convención, para escapar de ese chantaje necesitamos, lo que dice Kant, postular y esto daría la justificación del orden de la realidad, si no es el caos nihilista, un juicio sintético a priori. Y Kant encuentra esto en la imaginación. Esto solo es posible cuando nos representamos no solo como mero concepto, sino intuitivamente en nuestra imaginación la suma misma. Un 2 nos lo representamos con una unidad más otra, el rojo con alguna gama de rojo, etc. Esa creación intuitiva, imaginación creadora la llama Corbett, por cierto, nos la volveremos a encontrar cuando hablemos al final de este vídeo de Kounaoui, discípulo y hijastro que sucede al Sheikh al-Akbar Ibn Arabi, que él va a reprochar la idea de Averroes, de que los universales, los inteligibles, que todos los inteligibles, como demostramos en nuestro libro, Sufismo Metafísico y Occidente, que está en Amazon, son gamas de lo mismo que es el mundo inteligible. Averroes cree que esto coincide Ibn Arabi con él, no son reales en sí mismos, pero Averroes cree que se generan mediante abstracción. Pero para Kounaoui, que él es el mayor glosador de Ibn Arabi y su discípulo, no es así. Estas entidades inteligibles son previas en el campo epistemológico, previas a lo fenoménico, y su verdadero encuentro no es mediante una abstracción racional, lo leeremos, sino mediante una intuición intelectual. Intuición intelectual que no puede darse en el plano teórico. Esto lo explica, leeremos ese texto de Kounaoui, que se encuentra en su libro Hadilla, Regalo. Y aquí se entiende por qué le decía Ibn Arabi a Averroes lo del sí y no. Lo del sí y no es sí, esto es así, pero el no es porque tú lo estás viendo desde el plano puramente racional, abstractivo. Y no estás viendo a estas realidades inteligibles tal y como son ellas mismas. Tú mismo reconoces que solo especulas, no el sentido intuitivo de donde viene precisamente la raíz de especulo, espejo, que sería esta creación intuitiva, esta intuición intelectual, sino que tú estás haciendo una especulación meramente racional. La razón es necesaria, hay un orden lógico de las cosas, pero la lógica no llega a todo. Hay un ámbito del que no puede dar razón precisamente, y es este ámbito imaginal
donde sí que se capta esta realidad. Por supuesto que en la mente de Dios existen estas realidades tal y como son. En la mente de los conocedores, en la mente de los hombres, esto solo puede ser posible por esta ciencia infusa de la que estamos hablando, o por una revelación intelectual, un efluvio divino, kashf, un desvelo que no se obtiene mediante conjeturas racionales. Por eso en el Fusul al-Hikam previene incluso de la filosofía inú-arabí, diciendo esa famosa ayat del Corán, creo que es, donde dice: crees que haces a un bien y no lo estás haciendo. Bueno, lo hemos narrado en nuestro libro también. Perfecto. Dicha esta bitácora de Ibn Arabi, de su encuentro a través de su padre en Córdoba, en esta Córdoba califal que aparece en la imagen con Averroes, reconociendo, obteniendo gracias a Dios la confirmación de su filosofía Averroes, pero advirtiéndole a Ibn Arabi de que es verdad, pero que le faltaba, que no acababa de dar con la realidad de la cosa misma. Los cimientos racionales son necesarios, hace falta una teoría, pero que tiene que afianzarse en lo espiritual, en un conocimiento profundo. Después hemos citado esa cita de central del libro de Ánima, que es la base del comentario averroísta, el gran Tafsir al-Akbar del libro de Ánima. Ahora vamos a mencionar, antes de entrar de lleno en la materia, que hablaremos de las aporías y luego sacaremos unos gráficos comparando, haciendo esa traslación de lo akbariano a lo averroísta y a la inversa, ¿no? Finalmente leeremos la cita de Kunawi y con esos gráficos también pues haremos algunas reflexiones, unas comparativas con la computación, la teoría del cuaternario, y eso que hemos mencionado de sostén de la creación, que se verá plasmado en esta idea, en estos gráficos. Antes de hablar de las aporías, vamos a hablar de aquello que habíamos dicho. Es Lessing, creo, el que dice que para comenzar a filosofar hay que empezar siendo espinosista. Si antes habíamos parafraseado la frase de Hegel de que toda la filosofía no es más que una apostilla, una nota a pie de página a Platón, que nosotros lo sustituíamos por esta cita del De Ánima de Aristóteles que hemos mencionado antes, en el que en ese texto del De Ánima ya aparecen todos los conceptos que luego vamos a ver en estos gráficos, lo del entendimiento en hábito, lo del entendimiento material que se transforma en esas formas inteligibles, como una tabula rasa que las recibe de manera pasiva, lo del entendimiento agente, etcétera, que luego va plasmando Averroes frente a otros que comentaron erróneamente, según Averroes, y así es, eso, y ahí acierta Averroes con todas sus limitaciones, comentaron erróneamente, mostrando otros las aporías en las que incurrieron, como Alejandro Afrodisia y otros muchos, que lo mostrará Averroes en su libro El Gran Tafsir. Pues si decíamos eso de la apostilla, que en realidad sería la apostilla, este libro de Ánima, hay otra mítica frase, la de Lessing, que cita Hegel también en sus lecciones sobre la historia de la filosofía, aquella famosa frase de, creo que es Lessing el que la dice, Lessing o Schlegel, ahora no recuerdo, pero creo que es Lessing, que dice: para comenzar a filosofar, toda filosofía comienza siendo espinosista. Decía también Hegel que con Descartes, se vuelve a casa, ¿no? Se regresa a casa como Ulises tras el viaje, que es parecida a la frase. Pero nosotros la cambiaríamos, esta frase porque al fin y al cuentas Averroes, o sea, Spinoza viene de Averroes filtrado por Francisco Suárez, o sea, es averroísta a través de Francisco Suárez. Podríamos decir que para filosofar hay que comenzar siendo averroísta. Para filosofar hay que comenzar siendo averroísta desde el punto de partida. De hecho, Ibn Arabi sería un ejemplo de esto y es el verdadero sello de la filosofía. Ibn Arabi dijo: he filosofado allí donde el pensamiento no puede llegar más. Esto lo dice el Futuhat al-Maquiyah, lo comentamos en nuestro libro. Él es el Hatam, el sello de la filosofía. El sello de la exposición teórica, filosófica del sufismo mismo y de la filosofía, que es una conceptualización racional de la metafísica o del sufismo, ¿no? Dante, no olvidemos, era averroísta, Sigel de Brabante y tantos otros, el propio Suárez,
parte Spinoza, el propio Hegel, Lessing, Herder, etc. La gran temática que introduce en la filosofía occidental Averroes es la del entendimiento agente a través de ese texto del De Anima, pero las otras grandes cuestiones de la filosofía a lo largo de la historia y de la filosofía occidental especialmente, como la disputa de los universales o la temática de esencia y existencia, decía Heidegger con razón, 2000 años y todavía no nos hemos movido de esa cuestión, esencia o existencia, de esa disyuntiva. No nos hemos movido, o sea que no ha cambiado el planteamiento, él lo reprocha, eso también lo explicamos en nuestro libro, el porqué. Pero todos estos planteamientos vienen de la filosofía islámica, llamada también filosofía árabe. Porque Al-Kindi, el árabe, el filósofo de los árabes, que era del linaje árabe, Al-Kindi es el que desarrolla esta idea de esencia y existencia, que luego descolla con Al-Farabi y sobre todo con Avicena. La vuelve a mostrar Ibn Arabi en su libro dándole la solución fluxusálgica. El tema de los universales también viene a través de Al-Kindi y de estos autores y que luego se retoma, como es sabido, pues en Occidente, pues otros autores como de la escolástica, como los nominalistas, los realistas de las ideas, etcétera, etcétera, que tanto influyó ahí, ¿no? El libro del Porfirio influyó mucho en sus comentarios al libro de las categorías, al libro de la retórica aristotélica, creo que es introduce esta temática de los universales e influyó mucho en estos pensadores, primeros filósofos árabes y a través de ellos después vía al-Ándalus a todo Occidente, ¿no? La otra gran cuestión, junto a la de los universales y la cuestión de la esencia y la existencia, es la de entendimiento agente, que a través de este texto de Ánima de Aristóteles se introduce en Occidente gracias a Ibn Rus Averroes. Vamos a hablar, por lo tanto, de entendimiento agente. Antes vamos a mencionar las aporías que considera Averroes que existen, aporías, es decir, contradicciones, que existen para Averroes. Los comentadores previos a él, de esta sentencia que leímos, de Aristóteles y cómo la han intentado interpretar haciendo hermenéutica, incurren en unas aporías que vamos a decir así de rápidamente y luego lo intentamos explicar y resumir, ¿no? Son muy complejas, un poco pesado leerlas todas. El grueso de su gran comentario va dedicado a justificar los compartimentos que establece él en su, entre comillas, sistema, para no caer en esas aporías, que son aporías de cómo se debe considerar el entendimiento agente, cómo se debe considerar el entendimiento material, cómo se debe considerar el entendimiento en hábito, cómo se debe considerar el entendimiento en acto. Estas consideraciones le llevan a demostrar que es su orientación la correcta, porque las otras llevan a aporías, a contradicciones. Habla de entrada, dice Averroes, nos dice, vamos a resumir en su gran tafsir, que el entendimiento agente y el material deben ser uno, cada uno uno. En última instancia solo hay una realidad, el Wujud al-Mutlaq, esto lo dice Norabi, pero este es otro tema. Ahora hacemos abstracción de eso y hablamos de manera neutra, provisional, de lo que dice Averroes. El entendimiento agente y material son uno, pero deben ser, para Averroes, transindividuales. No individuales, uno, pero no individuales. Lo que en la jerga averroísta y escolástica se dice separados. Es decir, con existencia propia, existencia en sí, no existencia intrínseca, convencional del individuo, de la mente, sino una existencia exterior, per se. Una existencia exterior per se. Entonces, transindividuales. Y dice Ibn Arabi, ¿por qué deben ser uno y no múltiples? ¿Y por qué deben ser
transindividuales, es decir, separados y no individuales. Y aquí lo justifica. Dice, primero, ¿por qué debe ser uno y no múltiples? Si fueran uno, o sea, si fueran múltiples, tanto del entendimiento agente, aquel alfal, el que pone en acción, el que produce los inteligibles, y el entendimiento material, que es como una tábula rasa pasiva, símbolo de la feminidad, que lo recibe. En esa interacción se produce la realidad fenoménica. Si fueran múltiples, por un lado, tanto el entendimiento agente como el receptivo entendimiento material, y no uno, cada uno de ellos no fueran uno, si fueran múltiples, no habría ciencia. Obviamente, no habría universalidad, no habría ciencia. La ciencia sería múltiple. Una vez sí, otra vez no, aquí sí, aquí no. O sea, el 2 más 2 pues, sería múltiple. A veces puede ser 4, a veces 5. No habría ciencia. Si fueran individuales, ahora, ¿por qué tampoco pueden ser individuales? O sea, han de ser uno y no múltiples. ¿Y por qué han de ser, por qué no pueden ser individuales y han de ser transindividuales? O sea, no algo intrínseco mío o tuyo, particular, particularizado, sino algo universal, separado y no individual. Y dice, si fueran individuales, al mismo tiempo que uno, o sea, uno e individuales, hemos dicho ya que tiene que ser uno. Bueno, ahora, si fueran siendo uno individuales, ¿qué pasaría? Dice Averroes. Esta aporía, pues pasaría que si uno sabe, adquiere un saber, automáticamente todos los individuos sabrían ese mismo saber que adquirió esa persona. Porque es uno y al mismo tiempo individual, quiere decir que si un individuo adquiere ese saber uno, como es uno, lo que ha hecho ese individuo va a salpicar, van a recibirlo todos los demás. Clásica aporía que comenta en el gran tafsir del de Ánima, por tanto, descartado también que pueda ser individual. Entonces, aquí intenta solucionar estas aporías Averroes introduciendo la idea, por un lado, de entendimiento en hábito, que ya se encuentra ahí prefigurada en el texto aristotélico que hemos citado, y al mismo tiempo, o sea, en hábito, al mismo tiempo la idea del entendimiento en acto, que es como explica Averroes que se produce en su sistema, entre comillas, a través de los fantasmas, lo que llama fantasmas, es decir, las impresiones fenoménicas, a través de ellas que uno ha visto a lo largo de su vida, se genera por abstracción los inteligibles, este es el proceso que explica Averroes. Y en esa abstracción es cuando interviene providencialmente el entendimiento agente para provocar esa abstracción, pero que su punto de partida es el encuentro individual con fantasmas, es decir, fenómenos, así lo llama Averroes, traducido luego en la jerga escolástica europea. Yo me encuentro un libro y el primer día que me encuentro un libro ya el entendimiento agente provoca esa abstracción que me permite el hallazgo del inteligible libro y a partir de ahí ya poder reconocer todas las gamas del libro gracias a ese fantasma, ese primer hallazgo que posibilitó a su vez el hallazgo inteligible por obra de entendimiento agente. Este es el mecanismo. Este es el mecanismo. Entonces, gracias a este mecanismo explica esta interacción entre lo universal y lo particular. Es decir, gracias al tema de los fantasmas y de lo adquirido y de lo que es en hábito, esto individualiza esta universalidad una de la que estábamos hablando. Esta universalidad una del entendimiento agente y del entendimiento material, que son uno y separados, es decir, eternos, no individuales, la concepción averroísta, para no dar lugar a las aporías que mencionábamos, de que todo el mundo tenga el mismo saber, etcétera, cuando uno lo tiene, esto se particulariza, se precisa, o sea, lo contrario de abstraer, se precisa, se particulariza a través de otros mecanismos en el orden del entendimiento, en el orden de lo real, que es el entendimiento en hábito y el entendimiento en acto, a través de ese mecanismo fantasmal
Gracias a eso es posible explicar estas aporías y este es el sistema que construye Ibn Arabi para salvar las apariencias y no caer en esas aporías. Esto, dicho de otra manera, el entendimiento agente no puede ser ni individual ni múltiple, el entendimiento material, el receptor, tampoco puede ser ni individual ni múltiple, por otra razón también, que si no sería perecedero, es otra aporía que muestra Averroes. Si ambos fueran individuales y múltiples, cada individuo que se muriera, pues moriría el entendimiento agente y se acaba todo el saber, ya no habría inteligibles, ya nadie sabría nada. Y si fuera perecedero el entendimiento agente, lo mismo, no habría plasmación, comunicación del saber. Como esto no pasa, pues esto se descarta. Conclusión, el entendimiento agente es uno, pero no es intrínseco a los individuos, es uno y es eterno y separado. Lo mismo el entendimiento material, es uno, pero extrínseco, uno y extrínseco, y el entendimiento agente lo mismo. Esto de que desaparecería el saber sí que pasa, lo hemos aludido al principio, si desaparece este receptáculo del entendimiento agente, que es el conocedor que ha hecho ese istijal, ese testimonio, no es unión, volvemos a repetir, no hay shirk, o sea, sí que ha recibido ese testimonio de por el Ilmul Laduniyya, la ciencia infusa de todos los inteligibles, a través de esa luz, que esa gran computadora central, que es el entendimiento agente. Si desapareciera esa figura, que en términos sufíes se llama el polo de cada época, y que conoció precisamente Averroes al polo de su época, o uno de los que fue destinado a ser uno de los polos de su época, cuando era niño, pues quizá en ese momento lo era otro, Abu Madian lo fue durante un tiempo también. No, Abu Madian dice por ahí que lo fue pocas horas antes de morir. En ese caso, si desaparecía esa figura y los polares que rodean al polo supremo, pues desaparece el mundo, que es lo que pasaba con estas aporías, pero sí que esto pasaría si no hubiera entendimiento agente. Pero ya hemos visto que no es ni múltiple, ni perecedero, ni individual, sino que es universal y tiene una interacción con los individuos que es con el mecanismo que hemos mostrado. Ahora, si esto lo vemos con imágenes, estos gráficos que vamos a poner aquí, todo se entenderá mucho mejor y así vemos esta traslación en términos, empezaremos mejor por aquí, esta traslación en términos averroístas, filosóficos aristotélicos, de la metafísica sufía akbariana, por eso titulamos a nuestro libro Sufismo, Metafísico y Occidente, que da lugar a Occidente, por cierto, este encuentro entre filosofía griega y sufismo, es el nacimiento de Occidente. Vemos aquí, Averroes, aquí vemos que hay una terna, que luego se convertirá en 4, y las correspondencias entre esta terna terminológica metafísica del entendimiento averroísta con la terna metafísica akbariana, luego veremos cómo se precisa mejor en 4, de momento vamos a verlo así. Aquel alfal, el entendimiento agente, se corresponde con lo que Ibn Arabi en su libro Fusul al-Hikam y en el Futuhat al-Makkiyya llama Nur, también llama Nur a aquel al-Awwal, al entendimiento primero, Abdelkader Jilani y otros sufíes en su libro Sir al-Asrar, el secreto de los secretos. El propio Aristóteles comparaba ya a este entendimiento agente, aquel alfal, con la luz que deja que se vean los colores, ¿no? Por otro lado, tenemos el entendimiento adquirido o especulativo. El entendimiento adquirido o especulativo lo llaman en la jerga escolástica. Este entendimiento adquirido o especulativo, que no hay que confundir con el entendimiento en hábito, no hay que confundir con el entendimiento en hábito, luego diremos lo que es, lo introduce más tarde Averroes para afilar mejor, con más precisión su sistema. Este entendimiento adquirido especulativo son ya los inteligibles que uno ya conoce en acto, que el individuo ya tiene, son producidos por entendimiento agente, pero un individuo cuando ya los tiene, cuando uno ya ha visto un libro, la jerga averroísta, pues ya tiene el concepto de libro. Esto en el lenguaje akbariano, en el lenguaje de Ibn Arabi, se traduce
haciendo este diálogo que estamos estableciendo. Este diálogo fue real, ya lo hemos visto al principio del vídeo, en esa Córdoba onírica y mítica califal, pero luego ese diálogo se plasma aquí de libro a libro, del tafsir, del gran tafsir al-Akbar, del de Ánima de Averroes, con el Sheikh al-Akbar, el gran Sheikh, Ibn Arabi en su ópera prima Fusul al-Hikam, ¿no? El entendimiento adquirido o especulativo, que es la posesión en acto de los conceptos o inteligibles, equivale en Ibn Arabi a la sombra o suratun, imágenes, suratun en árabe, imágenes que él compara con la sombra, de los inteligibles que estaban ocultos o hayan zábiza, pero que ahora ya no están ocultos. Eso sería lo del entendimiento en hábito que luego introduciremos en el siguiente gráfico. Ya no están ocultos, eran ocultos, pero ahora se ven como sombra, como imagen. Suratun o sombra lo describe, luego vamos a decir en qué capítulo de Fusul al-Hikam está toda esta descripción, que no es símbolo, no metáfora. Entonces, este entendimiento adquirido ya en acto, en Ibn Arabi se expresa como sombra, imagen, que se proyecta y que ya se tiene. Sale de lo oculto, la aletheia heideggeriana y aristotélica, ¿no? La verdad como desocultación, como lo que estaba oculto, el hadith que dice Dios era un tesoro oculto y quiso ser conocido. Entonces, estas simientes universales, estos no solo los hay en Zábitas, sino también las ideas universales, a Maruculilla, estas ideas innatas salen a la luz, nunca mejor dicho, por la luz aquí, el entendimiento a gente que las proyecta como, imaginémonos la imagen de estamos en una cueva, tenemos una linterna, esa linterna es el entendimiento a gente, la luz, y lo que proyectamos con la linterna sobre la pared de una cueva, luego veremos lo de la pared de la cueva, pone toda esta metáfora. Por cierto, nos resuena aquí el mito de la caverna platónico. Esta metáfora, símbolo mejor dicho, perdón, sobre una pared se proyecta pues, lo que está oculto ahí, que sería en hábito, existe ya en acto de entendimiento a gente, pero no para el conocedor, como los colores, ¿no? Por ejemplo, que existen en sí, pero hasta que no se ven, pues no los conocemos. Entonces pasan a aparecer estas formas, estas figuras, suratun, proyectadas en la pared gracias a la linterna. Lo que estaba detrás de la pared, arbustos, árboles, se proyectan gracias a la linterna, ¿no? El juego de las sombras chinescas. Esta proyección, esta tabula rasa en la que se proyecta, lo llama Averroes entendimiento material. El entendimiento receptivo, pasivo, universal, que para él es eterno también, lo veremos luego en el siguiente gráfico, como habíamos dicho, para resolver las aporías. Y esto Ibn Arabi, su cuaternario, que luego lo veremos, falta el tercer elemento, lo llama espejo o aljaba o yawar. Yawar quiere decir sustancia, materia prima, aljaba es materia, ilé, que es el término griego que cogen los árabes, o también lo llama insano al-kamil. En realidad, insano al-kamil es toda la terna y todo el cuaternario que luego veremos, pero en otro sentido, en insano al-kamil es este ser, este individuo en el que se proyecta como tabula rasa todos los nombres de las cosas, ¿no? Adam, alayhi salam, se proyecta conocedor del nombre de las cosas que en él, como un lienzo, la luz, el entendimiento de la gente puede proyectar en su alma todo este conocimiento. Pared donde se proyecta la nur para que se vea el mundo inteligible. Así queda, mediten en ello, en este gráfico, es para estudiarlo, en estos dos libros, Fusul al-Hikam, Los enlaces de la sabiduría de Ibn Arabi, y el tafsir, el comentario del de Ánima, traducido en español por Sobre el intelecto, en editorial Trota, la editorial de los curas, y traducido precisamente por Andrés Martínez Lorca, gran libro, un libro fundamental en la historia de la filosofía y de Al-Ándalus. Esto, si lo vemos ahora con precisado mejor con el cuaternario, ¿no? Los 4 cuadrantes, fundamental, remitimos al vídeo que habíamos hecho sobre Kubrick y el cubo, donde explicamos el simbolismo del 4, del cuadrado, del cubo, del cuaternario y del ternario, todo esto, luego veremos lo que significa el ternario aquí. Seguimos, pues, a ver, Ibn Arabi, el entendimiento agente eterno, aquel alfal, aquel alawal, dicen los sufíes, pues esto se corresponde, como habíamos dicho, con la luz. Aquí se introduce el nuevo concepto, ¿no? En este gráfico más precisado. Entendimiento en hábito o inteligible es que se corresponde con, en esta metafísica cosmogónica,
esta cosmogonía, el Nafs ar-Rahmani, que es masculino, igual que la luz, es activo, masculino. Luego veremos la fuente de todo esto. Un símbolo masculino, solar. El entendimiento en hábito o inteligibles son ya los conceptos inteligibles, o hayan hábitat, todo lo que entre en el mundo del inteligible, que ya se poseen, pero que no están operativos actualmente, pero es como el que sabe conducir, pero está durmiendo, y cuando despierta ya puede volver a conducir porque ya lo tiene incorporado, ya ha sido pues programado para tener, ya está predispuesto, ya tiene ese saber ahí, como el que sabe montar en bicicleta, ¿no? No es que estemos pensando todo el día montar en bicicleta y racionalizando el montar en bicicleta. Una vez que se ha aprendido y ya se tiene, pues eso es lo que quiere decir entendimiento en hábito. Un saber que ya se tiene, aunque no se esté, de hecho, ejercitándolo. ¿Vale? Ejercitándolo sería lo tercero, que es el entendimiento adquirido en acto o corruptible o formas especulativas. Que para Averroes, tanto el 2 como el 3 no son eternos, mientras que el primero y el cuarto, en este gráfico más perfeccionado, sí que son eternos, con todo lo que habíamos dicho para resolver las aporías. El segundo y el tercero son individuales, son lo que individualiza y particulariza el saber universal. Entonces, el entendimiento en hábito o inteligibles y el entendimiento adquirido o en acto, el hecho de montarse la bicicleta para ejercitar ese saber, ambos son corruptibles. Ese individuo se muere y se muere eso. Lo que permanece es lo 1 y 4. Lo otro es individual, depende de un individuo que lo tiene y lo está ejercitando. En la correspondencia akbariana, el primero es Nur, que es también eterno, el entendimiento agente, aquel al-awwal. El cuarto, al-jabal, al-jaluya, mada, yawar, sustancia primordial, materia prima, etcétera. También es eterno, este es femenino, mientras que el primero sería femenino, o sea, los dos lo llama Ibn Arabi padres y al primero y segundo, y al tercero y el cuarto madres. Esto está en su Futuhat al-Maquiyah, capítulo 11. Vamos a mostrar luego el soporte bibliográfico de esto, en otro gráfico. Y el segundo es el Nafs ar-Rahmani, el aliento del misericordioso, que también lo llama alma universal, se traduce. Utilizaban ese concepto también los neoplatónicos. Este cuaternario se encuentra en los Ijuanas Safa, que era una secta herética, pero que aquí aceptaban Ibn Arabi la Golosa también y otros autores, como me parece que es uno de los sufíes andaluces que conocía Ibn Arabi, Ibn Masarra, el almeriense. Entonces, claro, el entendimiento en hábito, que es individual, que son los inteligibles que ya se poseen, se corresponde con el alma universal, Nafs ar-Rahmani. El tercero, entendimiento adquirido en acto, que es el ejercicio fenoménico de ese saber, pues se corresponde con lo que llama Ibn Arabi el tercero, Tabiat al-Kul, es decir, la naturaleza universal, el mundo fenoménico, es lo que vemos, las bicicletas en la calle, los árboles, etc. El mundo fenoménico, el mundo corpóreo, etc. El segundo es también fenoménico, pero más bien fenoménico, pero psíquico, ¿no? O sea, el mundo fenoménico interior. Y el tercero, el mundo fenoménico exterior. Ambos corruptibles, ambos individuales. Su principio que los permite, ¿no? No es individual en sí mismo, ese sería otro tema, pero sí su contenido. En cambio, el primero y el cuarto son universales desde todos los puntos de vista. Y en realidad, para Ibn Arabi, eso es lo que le faltaría a Averroes, estos cuatro momentos, que en realidad son uno, de la realidad universal, son para él lo que él llama Hakal Hakai, realidad de realidades. Y hablamos del cuaternario, que sería esto, los cuatro cuadrantes, los cuatro puntos de la manifestación universal. El 4 es un símbolo de la creación y de la manifestación universal, en el Ilm Huruf, en la ciencia de los números, en la cábala, etc. Le faltaría el quinto para hacer el pentagrama, el pentágono, o el simbolismo del cubo con el triángulo encima, el simbolismo arquitectónico que mencionamos de la cava y ubicado dentro de ella la piedra negra como el ojo que todo lo ve. Aquí a este cuaternario le faltaría el ternario, que el ternario aquí es la reunión en el polo de todo esto, o desde otro punto de vista la esencia suprema del que esto es manifestación, tajalli,
pero desde otro punto de vista, haka al haka, o sea, interacción entre la esencia y lo que no es la esencia, sería esta manifestación, quedaría tapado la esencia, si lo queremos ver así, como lo ternario, lo triangular, si hablando simbólicamente de la ciencia de los números. Desde otro punto de vista, este cuadrante, estos 4 puntos, estarían unificados en el nombre universal, que también le llama realidad muhammadiana, Ibn Arabi, y también lo llama haka al-hakai. Realidad de realidades, que esta realidad de realidades es la interacción entre la esencia suprema oculta, el ser único, al-mutlaq, y lo que no es, o sea, la nada, lo que es la imaginación, el hayal, que es lo que no es la esencia suprema. La interacción entre lo que no es la imaginación, la nada, la creación misma, y la esencia suprema, el ser, esa interacción es esa realidad de realidades, que sería el núcleo de toda esta manifestación. Ese núcleo sería la terna, o sea, el triángulo, lo que falta como el éter de los elementos, el quinto elemento, utilizando este simbolismo, esta analogía, lo que falta ahí. Ahora ponemos finalmente el gráfico donde se ve el soporte bibliográfico de lo que hemos mencionado. En Averroes es la fuente, el gran tafsir del de Ánima, que está traducido como Sobre el intelecto, en editorial Trota, por Andrés Martínez Roca, y en Ibn Arabi, pues el capítulo 11 del Futuhat al-Maquiyya, que mencionamos en nuestro libro, Sufismo Metafísico y Occidente, que pueden encontrar en Amazon. Y en los capítulos del Fusul al-Hikam, los engarces de la sabiduría, por ejemplo, traducido en editorial Sufi, y que en concreto los capítulos de Yusuf, el engarce de la sabiduría Yusuf, el del Hud, alayhi salam, Yusuf alayhi salam, y en el del profeta Seydina, el último profeta, Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Fusul al-Hikam, capítulo 27, con el que se cierra el libro. En esos capítulos hay esta información que hemos ido explicando y que en nuestro libro, Sufismo Metafísico y Occidente, desarrollamos y ahondamos y remitimos para que quiera tener una información más cabal sobre esto a ello. Dicho todo esto, vamos a hacer un par de apreciaciones, ¿no? Ya hemos mencionado lo de este juego entre el cuaternario y el ternario, que faltaría ahí haka al-hakai, la realidad es que contiene todo esto que hemos mencionado y en tema de la esencia, etc. La otra apreciación que queríamos hacer para cerrar los gráficos, antes de pasar a leer como colofón y cerrar este vídeo, con lo que dice Kunawi mostrando las limitaciones de Averroes, con esto cerraríamos el vídeo. Hemos visto lo del sostén, lo de qué es sostén de la creación, tanto en Averroes, este entendimiento agente, como en Ibn Arabi, que el entendimiento agente, en realidad toda esta manifestación como realidad de realidades, toda esta operativa no existiría sin todo este dinamismo por medio del cual el entendimiento agente fecunda al entendimiento material y se produce la realidad misma, el entendimiento adquirido o el entendimiento en acto. Todo esto no existiría si no existe un conocedor que efectivamente permite esta manifestación, que es, en términos sufíes, el por, ¿no? Por eso, si esto fallara, se dice en el primer capítulo de Adam, del Fusul al-Hikam, toda realidad volvería como un tesoro a su cofre y se cerraría como un sello, que nos remite al hadith de Dios era un tesoro oculto que quiso ser conocido, y que algunos interpretan ese tesoro oculto también como los hayan zábita, o sea, las realidades, las esencias inmutables de cada cosa, que por cierto solo se pueden conocer de una manera intuitiva por el ilmu ladunilla, igual que las amaruculillas, las ideas universales. Porque una cosa es conocer la idea del rojo así, abstractivamente, como hace Averroes, en el plano teórico, racional, y otra es conocerla como tal, lo que ya reconocía Suárez y el propio Averroes, que solo en el entendimiento divino es posible. Y Ibn Arabi, efectivamente, dice esto en uno de sus capítulos de que solo desde el punto de vista divino es posible este conocimiento. Allah en el Corán dice que el conocimiento de lo oculto pertenece solo a Dios, pero Dios lo entrega a quien quiere de sus siervos, ¿no? Eso para demostrar que el conocimiento de lo oculto es posible porque Dios hace lo que quiere, ¿no? En otro sentido más profundo, solo existe Dios, ¿no? Y así es, ¿no? Alhamdulillah. La otra apreciación que queríamos decir a propósito de este tema es compararlo esto con la computación. A poco que rasquen, verán que el Akel Alfa, el entendimiento agente, nos recuerda al software
y el software de una computadora central, de hecho, esto ya funciona así, ¿no? Parece que hay una nube central que organiza toda la computación y que si fallara se derrumba todo, ¿no? Este simbolismo tecnológico está reproduciendo el simbolismo de la realidad metafísico, ¿no? El entendimiento adquirido especulativo sería la programación vamos a poner la otra gráfica que se verá mejor. El entendimiento en hábito inteligible sería la programación en el BIOS, que este entendimiento eterno como la luz, la fibra o la conexión le mete en forma de software. Esto sería el software, lo segundo, en forma de BIOS. Y lo tercero sería la plasmación tangible, fenoménica, de eso que es el hardware. O sea, lo primero sería el centro computacional, o sea, la electricidad misma, la luz, la fibra, lo que sea, el suministro. Lo segundo sería el software, la programación. Lo tercero, el hardware, la manifestación de esa programación. Y lo cuarto sería el soporte material en el que es posible plasmar todo eso. Es decir, el dispositivo, el aparato, el chip, el litio, lo que sea, el ordenador en el que es posible plasmar un sistema de suministro de una energía que pone en acción un software y a través de ello un hardware. Con esta analogía tecnológica, cibernética, computacional, que muchos han hecho, por cierto, aquí no estamos innovando nada, esta comparativa entre el pensamiento averroísta y el de una gran computadora la han hecho muchos, que por cierto este mito averroísta que Neil Arabi lo comprobó empíricamente del conocedor que realiza, que se encuentra en ese viaje místico del libro El Solitario, que precede a Averroes, de Ibn Hayyan, el de Zaragoza, el andalusí de Zaragoza, a Ben Pace. Esa unión istisal que ya hemos dicho que no es ontológica, sino epistemológica, el conocimiento, con el entendimiento agente, se podría utilizar el sinónimo de alguien que lograra ser el centro computacional de todo. Teniendo en cuenta esta ciencia infusa, Ilmu Ladunilla, el saber del inmediato, no mediado, de todas las cosas, que este entendimiento agente posee los inteligibles de todas las cosas. Y eso permite el conocimiento de todos los fenómenos. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien que llegara a ese centro, sabría cosas como del tipo, y esto está en los libros sufíes que nos narran esto, y ahora se entendería por qué, sabrían cosas del tipo cuánta hierba hay en el Camp Nou, cuántos pelos tiene en su cuerpo Elon Musk, y cuántos tenía, qué sé yo, pues Napoleón. Este tipo de detalles está ya contenido en las formas inteligibles, Sayanz-Záviza, de cada individuo, porque hay formas individuales, pero en realidad esa contraposición entre, que quieren ver algunos como Chintic o el traductor del Fusuajica Guijarro, muy erróneamente, Chintic limita la identificación de las ideas universales con los nombres divinos, pero considera que los Sayanz-Záviza, que son las esencias inmutables de los individuos, que eso no es comparable con las ideas universales platónicas, porque las ideas universales platónicas son de colectivos y no de individuos. Se equivoca porque Platón en Parmenides ya reconoce la posibilidad de existencia de ideas platónicas también de colectivos y no solo de individuos. O sea, perdón, queremos decir ideas platónicas de individuos y no solo de colectivos. De hecho, habla de la idea de un pelo particular, o sea que ya está diciendo lo mismo que la Sayanz-Záviza. Y aparte, el otro argumento que desmonta esto de Chintic, que hay de fondo una incomprensión metafísica profunda en errar en esto, con todos los respetos a este orientalista americano, es que cuando, o sea, el otro problema de su óptica, es decir, el otro error que comete Chintic es que olvida que un Sayanz-Záviza, es decir, la esencia inmutable o fijada de un individuo, no solo humano, cualquier tipo de entidad individual, una piedra, lo que sea, no es solo eso, sino que está transida por ideas universales, Amaro Culillo, que están dentro de la definición de ese individuo en su Ain Záviza. ¿Por qué?
Por ejemplo, imaginemos la esencia inmutable de Napoleón. En la definición de esa esencia inmutable de Napoleón, solo captable en una revelación intuitiva, como dice Ibn Arabi o su discípulo Kunawi, en su libro Muqaddimah, ahí va dentro también la humanitas, es decir, la idea universal de humanidad está dentro, porque Napoleón es un humano. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con esto? Que esa distinción, este deslinde de las ideas universales, de las esencias inmutables de los individuos y las ideas universales como algo no de individuos, que ya es falso, que hemos dicho que Platón también lo contempla como individuos, es falso porque en las esencias inmutables van contenidos también, en su definición misma, los universales, y los universales en sentido platónico y ideas universales es incomprensible Napoleón, porque dentro de la definición de Napoleón va la definición de humanidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un error de un fallo de principios, ¿no? El fallo de Guijarro es casi peor aún, o del mismo calado, una salvajada que dice, en una nota a pie de página de su traducción, con todos respetos también a este arabista, pues dice que dice las ideas inmutables, o sea, las esencias inmutables hayan Zabita, que por cierto su traducción deja mucho que desear, esto ya hemos comentado en algún otro vídeo y en nuestro libro lo comentamos, que las esencias inmutables no son algo como la mera lógica a lo que equivalen las ideas universales. ¿Cómo? Algo en el plano, ¿qué es esto de distinguir en el plano inteligible entre cosas que serían mera lógica y otras que no? El plano inteligible es uno y el mismo. Lo que pasa es que tiene pues una pluralidad de fenómenos, si se nos permite la expresión, aunque no son realidades, de fenómenos inteligibles, pero es uno y el mismo campo. Esto de establecer ahí distinciones entre unos elementos del mundo inteligible que serían mera lógica y como si hubiera algo que es mera dentro de la lógica. Todo esto nos da también otro error del punto de partida de los principios, como un nominalismo de fondo, un consensualismo lingüístico de fondo, y que no hay un entendimiento cabal de lo que significa el ámbito de lo inteligible, ni en uno ni en otro de los dos, ni en Chitín ni en Guijarro, porque si no, no se entiende que digan estas cosas. Claro, esto justifica también que en nuestro libro, Sofismo, Metafísica Occidente, desmontemos toda esa incomprensión del ámbito inteligible y lo restituimos en su verdadero valor a la luz de lo que y era ir al texto mismo de Ibn Arabi, de su discípulo Kunawi, o de Daud Kaysari, otro de los akbarianos de primera hora, en su libro Muqaddimah, por cierto, traducido al inglés recientemente, en 2020, por creo que es un libanés que lo traducía al inglés, ahora no recuerdo su nombre. Bueno, Mukhtar Ali creo que sí, no recuerdo. Pues con esto ya damos por concluido el vídeo, hechas estas apreciaciones finales. Hay que revisarlo, este vídeo, pues aquí hemos puesto en juego una complejidad conceptual, una interrelación. En realidad todo esto lo hacemos para facilitar el entendimiento del sufismo en una traslatio al entendimiento filosófico o a la inversa, para no perderse en el sufismo gracias a la linterna o la herramienta de lo filosófico, y mostrando la grandeza del andaluz entre este encuentro físico histórico que hubo en la Córdoba califal-onírica, que a su vez fue un encuentro fructífero a más no poder, da lugar a Occidente y es el centro expositivo de la UMA, como decíamos al principio del vídeo. Habría que volver a meditar en esto. Todos son temáticas de actualidad que ponemos en juego, porque esto es el origen de la filosofía, tanto a nivel occidental. Occidente necesita esto para entenderse a sí mismo, y la UMA, por supuesto, lo necesita para salir del extravío conceptual en el que están muchísimos, con estos modernismos, estos extremismos y este rechazo al sufismo y a la filosofía. Ahí es el centro teórico del Islam, que en su momento de máximo esplendor, después de la primera y de la última etapa, la primera etapa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los compañeros, Sahabi, radiyallahu anhu, Anjuman, y la última etapa, el sello de la santidad, Khatam al-Awliya, Sheikh Tijani. Entre esa primera y última etapa está Al-Ándalus, está Ibn Arabi y este diálogo, ¿no? Hemos intentado arrojar
un poco de luz sobre todo este tema. Y esto, quédense con eso tan curioso, ¿no? De que aquel Alagual, aquel Alfal, el que es el testimonio en unión de conocimiento, no ontológica ni sustancial, pasa a ser conocedor en hábito y, si lo actualiza, en entendimiento en acto adquirido, pero solo él, ya hemos visto que esto es individual, y conocería todas las cosas, incluso esos detalles tan puntillistas que hemos mencionado. Pues muchísimas gracias, buenas noches. El siguiente vídeo de esta singladura que estamos haciendo por el pensamiento andalusí, la metafísica del andaluz, el siguiente vídeo será también de nuevo sobre Ibn Arabi, pero esta vez en diálogo con Heidegger y sobre el concepto de humanismo. Con esto cerraremos este homenaje al pensamiento andalusí, a la filosofía andalusí, a la metafísica. Muchísimas gracias. Buenas noches. Assalamu alaikum.